Ya estamos en la serie 7 de química inorgánica y em, esta serie se titula, a ver, espérenme que... Bueno, la serie 7 se titula Cálculo de los potenciales de electrodos estándares de elementos metálicos y de elementos no metálicos. De metales, que siempre lo representamos con una ME o solo una M mayúscula, y los no metales con una X, o los halógenos cuando se pone la X2. Entonces, en la unidad 2, la parte 4, ven la deducción de cómo podemos calcular los potenciales estándar. ¿Por qué se habla de que es un cálculo? Porque en verdad los potenciales de pilas, de celdas galvánicas, por ejemplo, se pueden medir. Es el voltaje de la corriente eléctrica que se genera o se da a esa reacción electroquímica. Pero en este caso, en vez de medirlo, los vamos a calcular. Y los vamos a calcular a partir de los calores de formación de los procesos, o sea, las variaciones de entalpía, y todos los factores energéticos que intervienen en esas reacciones. Entonces, como estamos por hablar de procesos redox, es decir, de procesos de reducción y oxidación, el primer ejercicio de esta guía les pide que hagan ciclos de von Haber para tener en cuenta cuáles son los factores energéticos que intervienen en el proceso, dice, de oxidación, de reducción de un no metal, de oxidación del gas hidrógeno y de oxidación de un metal. Entonces hagamos juntos esto, es la primera pregunta del cuestionario y muchos todavía se confunden en poder identificar estos procesos. Entonces, lo primero que vamos a hacer juntos es un ciclo de von Haber para el proceso de reducción de un no metal. De un no metal que por lo general lo llamamos X. O de un halógeno, para ser más específico, X2, porque es diato. Entonces, ¿qué significa reducción? Que va a disminuir el número de oxidación de ese elemento. Si estaba con X2, por ejemplo, gaseoso, su estado de oxidación es cero, va a ganar electrones, por ejemplo, N electrones, y se va a transformar en unión haluro, que puede tener N cargas negativas. Acuoso. ¿Sí? Este es el calor de formación o la reducción de un halógeno. Para balancear esta ecuación, fíjense que como se está formando un mol del haluro, vamos a necesitar solamente un medio mol del halógeno que es diatómico. ¿Cuáles son los procesos energéticos que intervienen en esta reacción final, se puede decir? Es decir, el ciclo de von Haber lo podemos representar por que de estado gaseoso va a depender del estado de agregación de los halógenos, del no metal, porque no siempre son gaseosos. Pero en este caso, que ya es gaseoso, yo lo que necesito es ser un átomo gaseoso, que esté disociado. Entonces, lo primero que le va a ocurrir es la disociación. Como la energía de disociación es la energía para que un mol entero se disocie, acá yo solo voy a usar un medio. Me tomo el tiempo de vuelta de explicar, pero ciclo de von Haber ya venimos desde la serie anterior, ¿sí? Una vez que se disoció el no metal, ahora va a ganar electrones y la energía que va a estar implicada va a ser la energía de electroafinidad y es cuando la energía de electroafinidad es cuando va ganando un mol de electrones. Entonces acá tenemos que tener cuidado que va a depender de esta n carga, es decir, la n cantidad de electrones que gane ese no metal. Y luego, todo esto es en estado gaseoso, la electroafinidad, y por último se va a hidratar
ese anión para llegar a formar el haluro acuoso que se forma en la reducción del no metal. Entonces, en este proceso, esta variación de entalpía de la reducción de un halógeno al ion haluro va a depender de los factores energéticos. Un medio de la disociación más la electroafinidad total, N total, más la hidratación. ¿Sí? Entonces, cuando gano electrones, estoy hablando de la reducción de un elemento. En este caso es un no metal. Ahora aclaremos o analicemos este otro proceso de oxidación, y acá ya directamente del gas hidrógeno les pide. Entonces, vuelta, los tengo al gas hidrógeno, que va a perder electrones en este caso porque se va a oxidar, va a aumentar su número de oxidación y va a formar el ion hidrógeno o ion protón en estado acuoso, perdiendo un electrón. Para balancear acá necesito solamente medio mol del gas hidrógeno. ¿Cuáles son los factores energéticos que intervienen en este proceso? Primero también de vuelta la disociación, y solo un medio de la disociación, necesito un hidrógeno. Luego la energía de ionización, que es cuando pierde un electrón. Y por último, el ion protón, que está gaseoso, se hidrata para formar el ion protón acuoso. Entonces, viendo este ciclo de von Haber, decimos que la variación de entalpía del proceso de oxidación del gas hidrógeno depende de un medio de la hidratación más la ionización más la hidratación. Y a esto lo vamos ya a calcular. En la guía, si alguien tiene... estoy bien, leyendo el chat. En la guía, si alguien tiene a mano, tienen una tabla al inicio donde quiero que vayan reemplazando los valores de disociación, ionización, hidratación, y que me digan el valor numérico de la variación de entalpía de la energía esta. ¿Cuánto les da? Lo tienen resuelto en la guía también, si lo quieren ver. Ya vamos a ir resolviendo los ejercicios que ustedes quieren, pero déjenme esto dejarlo en claro, porque por más que parezca fácil, en el cuestionario no todos contestaron bien esta pregunta. Bueno, ¿cuánto les da el calor de formación de la oxidación del hidrógeno? ¿Y por qué es importante tener este valor siempre? Porque después nos va a permitir calcular los electrodos estándares. Esto da 446,005 kilojoule por mol. ¿Está? Y por último, ¿qué le va a pasar a un metal? El proceso de oxidación de un metal. Es decir, tengo el metal sólido y se va a oxidar, es decir, va a formar un catión al perder N electrones. Esto es acuoso. El ciclo de von Haber que podemos hacer para representar este proceso va a ser de que este metal sólido primero sublime y dé el metal gaseoso,
el mol del metal gaseoso se ioniza, y esta tiene que ser una ionización, energía de ionización total, va a depender de los N electrones que pierda este metal. Gaseoso, y después ese ion gaseoso se va a hidratar. Y el calor, entonces, la variación de entalpía de la oxidación de un metal va a ser la sublimación más la ionización total, considerando los N electrones que pierde, más la hidratación. Entonces ahí les queda con el primer ejercicio en forma genérica los factores energéticos que intervienen en los procesos de ya sea oxidación o reducción de un no metal o de un metal. Ahora, el ejercicio 2 ya le pide cálculos Profe, concretos. ¿Sí? antes de avanzar, quiero hacer una pregunta. Dale. ¿El valor de hidratación siempre va a Sí. ser positivo o negativo? Porque vio que en electrones, ok. ¿Por qué me decís? Porque en el de electroafinidad siempre es negativo. Y en el de Ajá. disociación es positivo y así, por eso pregunto. Ajá. La hidratación, que es la nueva energía que estamos usando, siempre va a ser negativa. Gracias, profe. Bueno, pero fíjense que ahora todo el tiempo estamos hablando de las variaciones de entalpía, o sea, las energías involucradas. Todavía no vimos esto de los potenciales de reducción y el potencial de oxidación. ¿Qué es el potencial estándar de reducción y qué es el potencial estándar de oxidación? El potencial estándar de reducción es cuando en una pila, en el cátodo, se produce la reducción de un no metal y lo enfrento al electrodo normal de hidrógeno, que en este caso va a actuar como ánodo y va a hacer el proceso de oxidación. En cambio, el electrodo estándar normal de oxidación de un metal va a ser la variación de entalpía de una pila donde, en este caso, el ánodo, es decir, donde se produce la oxidación, va a ser la del metal, y en el cátodo va a estar el electrodo normal de hidrógeno, eh, o sea, produciéndose la reducción. ¿Sí? Ahora, como el electrodo normal de hidrógeno, el potencial es cero, la variación total de potencial de esas pilas estándares se pueden igualar al potencial de reducción del no metal o al potencial de oxidación del metal. Por ahí es un juego de palabras, pero es estar tranquilo y en cada ejercicio que se resuelve pensar o imaginarse lo que está ocurriendo. Vayamos al ejercicio 2, que vamos con ejemplos concretos, y el ejercicio 2 le pide las fórmulas, o sea, en la teoría y también en la guía de problemas tienen la deducción de las fórmulas del potencial de reducción y el potencial de oxidación, que se deduce a partir de las ecuaciones de Gill-Helmholtz, haciendo ahí una suposición, la ecuación de trabajo, que es de la celda galvánica, eh, y bueno, y se van haciendo unos eh, como despejes de las ecuaciones. Las, no les quiero escribir acá la fórmula porque la tienen en la guía y ahora la vamos a usar directamente. En el ejercicio 2 le pide calcule el potencial de reducción de todos los halógenos y haga el ciclo de von Hackasht. En la guía tienen resuelto
el del hidrógeno, el del flúor, el del cloro, el del bromo, no, el del bromo está para resolverlo en el cuestionario, y yo ahora les voy a hacer el del yodo, que es el último, el cuarto. Entonces, vamos a calcular el electrodo de reducción, estándar de reducción, del yodo. Primero empezamos con el ciclo de von Haber. Tengo yodo diatómico, el estado de agregación del yodo es sólido, fíjense los halógenos, cada uno de su estado de agregación. Va a ganar un electrón y se va a transformar en el ion yoduro acuoso. Para que esto esté balanceado es solamente medio mol del yodo lo que interviene en esta reacción. Si está en estado sólido, lo primero que va a sufrir es la sublimación para transformarse en gas, y va a ser todo solo un medio de esta energía, y después se va a disociar. Acuérdense siempre que la disociación es en estado gaseoso. Ahora sí tengo un solo yodo. Ese yodo gaseoso es el que va a aceptar un electrón, la energía de electroafinidad, y se va a convertir en el ion yoduro en estado gaseoso. Y finalmente ese ion se va a hidratar para estar en estado acuoso. Entonces, fíjense que acá, como al principio calculamos que la reducción de un no metal intervenía un medio de la disociación, la electroafinidad y la hidratación, acá como el no metal es sólido, también se agrega la sublimación. Entonces tengo un medio de la sublimación más un medio de la disociación más la electroafinidad más la hidratación. Siempre teniendo en cuenta y respetando los signos de todas las energías, y esta de hidratación sobre todo que es negativa, van a calcular y me van a decir el valor numérico de la variación de entalpía de este proceso. ¿Cuánto les da? Acá fíjense que, como dijo hoy la compañera, la electroafinidad vimos que era negativa y la hidratación también siempre va a ser negativa. Esto es un medio de 35,98, un medio de 148,53, menos 294,99 y menos 301,25. Ahí dice Florencia, menos 503,965 kilojoule por mol. Está muy bien que siempre pongan las unidades. Bueno, ahora, con el valor de la variación de entalpía del proceso de reducción, vamos a calcular el potencial normal de reducción del yodo a yoduro. ¿Cuál es la fórmula? Es menos, y abro corchete, el calor normal de formación del yodo, más el calor normal de formación de la oxidación del hidrógeno, dividido n, perdón, acá también es por n, por la constante de Faraday. Para entender por qué es esto, porque yo estoy en el caso en que mi pila estándar que yo formé, esto es la variación de, que va a ser igual al electrodo, al potencial de reducción, es cuando en el cátodo se está produciendo la reducción del yodo en este caso, y en el ánodo se está produciendo la oxidación
del hidrógeno, o sea, del electrodo normal de hidrógeno. Reemplazo los valores y tengo mucho cuidado con los signos y me dicen ustedes cuánto les da este potencial. ¿Y cuánto es el N? ¿Qué es el N? F siempre vale, la voy a anotar acá, siempre vale 96, vamos a ponerle los números a todos, tomarnos un tiempo. Entonces tengo menos de vuelta, 503,965 kilojoules por mol, más N es 1, porque es un solo electrón el que se está en este caso ganando. 1 por 446,005 kilojoules por mol, dividido 1 por, y la constante de Faraday en las unidades que nos convienen usar es 96,485 kilojoules dividido mol-voltio. Entonces se cancela kilojoule por mol, y a mí el resultado me queda en voltios del electrodo de reducción del yodo. ¿Cuánto les da? Ahí dice, ya lo pusieron, 0,601 voltios. ¿Dónde puedo verificar al electrodo, el potencial estándar de reducción? Eso está tabulado porque está medido experimentalmente y ustedes en la guía, la del inicio, la que está completa, van a tener la tabla de los potenciales normales de reducción, también la tienen de general, ¿no es cierto? Y fíjense que el del yodo es, a ver si busco, si tienen la misma que yo, es el número 37. Y fíjense que acá les dice 0,54 voltios. Es parecido. Porque esto lo calculamos, el otro se mide. Pero ¿por qué es parecido? No porque está en diferentes condiciones, etcétera, etcétera, todo sigue siendo estándar, sino que esta fórmula, la está en rojo, esa deducción que tienen en la guía, comienzan con una suposición, donde descartan a la variación de entropía del proceso. A fines prácticos, esa suposición y este cálculo es muy estimativo, ¿sí? Se acerca siempre este cálculo del potencial normal de reducción al que se mide experimentalmente. Bueno, vamos ahora vamos a la parte B y C del ejercicio 2, que es un poco para razonar y pensar que eso es lo que tienen esta guía, porque acuerden que siempre ustedes están viendo cómo varían todas estas energías y estas características de los grupos de elementos en la tabla periódica. El punto B del ejercicio 2 les dice, analice el poder oxidante de los halógenos. No tengo exacta la consigna, pero es eso. Entonces, en el cuestionario también les dice, si yo quiero analizar el poder oxidante, y acá tenemos que recordar tenemos que recordar el término agente oxidante, agente reductor. El poder oxidante de un halógeno vendría a ser que el halógeno se comporte como agente oxidante, también hablábamos, ¿sí? Entonces, si el halógeno va a ser el agente oxidante, ¿qué le ocurre al halógeno? El halógeno se va a reducir. Entonces nosotros lo que vamos a analizar para ver el poder oxidante va a ser el potencial de reducción. Cuando el potencial de reducción sea alto, es decir,
ocurre esa reacción, no es la tendencia de la reacción, ahí el poder oxidante es alto. Entonces, fíjense que el ejercicio, lo único que hay que hacer es ordenar a los halógenos de mayor poder reductor. El poder reductor del flúor es mayor, perdón, el potencial de reducción del flúor es mayor que el potencial estándar de reducción del cloro. Después viene el potencial de reducción del bromo. Y por último, el potencial de reducción del yodo. Si los ordeno así, digo que va de mayor poder oxidante a menor poder oxidante. ¿Se entiende eso? De los términos poder oxidante, yo necesito que tenga mayor potencial de reducción, porque se reduce. Y en el punto C, fíjense la diferencia. El B era el poder oxidante del halógeno y el C les dice el poder reductor de un haluro, la reacción inversa, que se reduce el haluro al halógeno. Y ahí entonces lo que hay que comparar es el potencial estándar de oxidación, que no es otra cosa que menos el potencial estándar de reducción, porque es la inversa de la reacción. Y entonces ahí sí les va a quedar que el yoduro tiene mayor poder reductor porque tiene el mayor potencial de oxidación, que después viene el bromuro, después viene el cloruro y a lo último el fluoruro, por tener el potencial de oxidación más chiquito, es decir, más más negativo, ¿no? Porque todo esto les va a quedar negativo. Freno acá y me hacen preguntas si no se entendió. ¿Está? Bien. Vamos con un ejemplo del 3 y después sí ya llegamos al 5 que quedarían o a lo que me pidan. En el ejercicio 3, en el 2 eran todos los halógenos, ahora en el 3 vienen metales. Y en el del ejercicio 3 voy a ir directo también al último, que es el magnesio, porque está el detalle este del N que nos podemos confundir. Como los otros son todos metales alcalinos, solamente forman un catión de una carga positiva, entonces es la pérdida de un solo electrón. Entonces voy al ejercicio 3D, donde me pide determine el valor de los electrodos de reducción de los siguientes metales y haga el ciclo de von Haber para litio y magnesio. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer el del magnesio. ¿Sigo? ¿Está todo bien? Magnesio, metal sólido que va a oxidarse. ¿Qué quiere decir que se va a oxidar? Que va a aumentar su número de oxidación. Si acá está en 0, porque es el elemento, va a aumentar y va a formar un catión. El magnesio forma un catión divalente, ¿sí? 2 más. Acuoso porque pierde 2 electrones. ¿Cuál es el ciclo de von Haber para este proceso? De sólido va a tener que sublimar para estar en estado gaseoso, luego va a ionizarse. La ionización, recuerden que las energías de ionización se definen por cada un electrón que se va perdiendo. Entonces, la ionización total que va a sufrir el magnesio
magnesio va a ser la suma de la ionización 1 más la ionización 2, porque el catión que el magnesio forma es de 2 más, es decir, con la pérdida de 2 electrones. Es como que se producen dos procesos. Primero el magnesio pierde un electrón y tiene una energía de ionización 1, y después ese magnesio con una carga positiva tiene la energía de ionización 2, y ahí sí queda con 2 más por el segundo electrón que perdió. Y luego, para cerrar el ciclo, se va a hidratar este catión que está en estado gaseoso. Y fíjense que la definición de la energía de hidratación es de 1 mol del catión. ¿Tá? Bien, entonces, el calor de la variación de entalpía de este proceso, del magnesio a magnesio 2 más, va a quedar la sublimación más la ionización total más la hidratación. ¿Alguien me puede decir cuánto les da este número? A mí me dio 412,12 kilojoules por mol. Son completas las energías, ¿eh? Sublimación y total sería ionización 1 más ionización 2 y después menos la hidratación. Bien, ahí Florencia es la que me está siguiendo con los cálculos. Bueno, ahora ahí tenemos que tener el detalle que esto es una oxidación. Entonces, lo que yo tengo la formulita en la guía, la que aprendo ahora, es el electrodo normal, estándar, de oxidación de este metal es igual a menos, abro corchete, el calor de la variación de entalpía de la oxidación. Yo digo calor de formación y ahí se diría del catión metálico. O si no, se dice la variación de entalpía de la oxidación del metal. Es lo mismo. Y acá tengan cuidado porque es menos N por la variación de entalpía de la oxidación del hidrógeno sobre N por la constante de Faraday. Pero esto es muy importante. En la guía y en la foto inicial de la serie tienen marcado con rojo las diferencias de que el potencial de reducción es una suma de los valores de formación y acá es una resta. Bueno, reemplazamos todos los numeritos. El E de oxidación va a ser menos 412,12 kilojoules por mol, menos, y ahí viene el detalle, 2 veces el calor de formación de la oxidación del hidrógeno. 446,005 kilojoules por mol. Todo esto dividido 2 por la constante de Faraday, es decir, 96,485 kilojoule sobre mol voltio. Se simplifica kilojoule mol, kilojoule mol, y me queda el resultado del potencial de oxidación de este metal en voltios que me da. ¿Cuánto les da? Fíjense que acá les queda. Los dos números son parecidos, las variaciones de entalpía, 412 y 446, pero acá tengo 2 veces 446. Entonces yo tengo 400 menos 800. Acá ya les queda un número negativo, pero con este menos se hace positivo. Y el valor, a ver, Florencia, ¿cuánto te da? Ah, me dice 0,351, no, a mí me dio 2,487.
Y que estamos usando 3 decimales siempre. ¿Ok? Fíjense que acá, por eso les hago el del magnesio, el detalle es muy importante el 2. Y acá también, acá van a tener que poner un paréntesis. Pero fíjense que la consigna les pide que calcule el E de reducción del metal, del magnesio. Y eso no es más que menos el E de el potencial de oxidación, es decir, menos 2,487 voltios. Y si ustedes van a la tabla, acá, lo buscan al magnesio, su potencial de reducción es el 76, posición 76, les dice menos 237. Y a nosotros por cálculo nos da menos 248. Profe, para el sodio y para el cesio también se hace el ciclo de Born-Haber. Si lo querés hacer, hacelo, es practicar, pero el ejercicio te pide sí o sí litio y magnesio. El cesio, fíjense que pasa algo raro que no lo tienen en tabla, no está en la tabla que se les dio, pero acá les escribo el valor o resuelvan el cuestionario y ahí les van a decir cuál es el valor correcto después del primer intento. Van a poder comprobar, así que no se los digo. Sí, sí, hagan, o sea, si quieren hacer los ciclos, hagan del sodio y cesio, si no el ejercicio solo le pide del litio y magnesio. Bueno, esos eran los ejercicios que yo tenía programado, esta guía es súper corta y es simplemente, pero con mucha concentración, ir reemplazando valores respetando sus signos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Activen por favor micrófonos, cámaras, chat. Y sí, he leído que alguien pidió el 5, así que ahora lo hacemos juntos. Pero hasta el momento, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, hacemos junto el 5. El 4 lo tienen resuelto, léanlo y traten de entenderlo, ¿sí? El 4 también les vuelve a preguntar esto, de por qué uno, en los halógenos que ellos se reducen, analizamos su poder oxidante. En cambio, en el metal, como el metal se oxida, ellos son agentes reductores, o poder reductor del metal. Y entonces el ejercicio 4 les plantea dos situaciones para explicar por qué un metal es mejor agente reductor que otro metal, y ahí analizan las energías que intervienen en la oxidación del metal. Y el último ejercicio les habla de un caso, y acá relacionamos a los procesos exotérmicos y endotérmicos, por esa variación de entalpía. El ejercicio 5 les dice, determine si el proceso es endotérmico o exotérmico cuando se forma un mol de ion potasio acuoso. Entonces, 5. Entonces ustedes me tienen que decir cuándo un proceso es exotérmico y cuándo un proceso es endotérmico. ¿Alguien se acuerda? Con respecto a la variación de entalpía. Libera calor y el otro absorbe. Exactamente. Exotérmico
libero calor al medio. ¿Cómo es la variación de entalpía? ¿No te acuerdan de esto? Negativa. Negativa, perfecto. Ahí yo o sea, menor a cero, negativo, no sé, ustedes hagan los símbolos que ustedes se acuerdan. Mi, ¿Cómo es? Mi memotecnia es exotérmico, pierdo calor, libero calor al medio, pierdo. Yo me acuerdo de la palabra pierdo con el negativo. No sé por qué hago eso. Y endotérmico es cuando gano calor, entonces este delta de H es mayor a cero, positivo. El sistema gana calor del medio, absorbe calor del medio. Y en el exotérmico, el sistema, hablo sistema de sería la reacción, libera calor, es decir, pierde calor al medio negativo. Bueno, entonces, teniendo esta definición de exotérmico endotérmico con el delta de H, la pregunta lo único que me está pidiendo es que yo calcule el calor, la variación de entalpía del proceso que me dice cuando se forma un mol del ion de potasio acuoso. ¿De dónde viene este ion potasio acuoso? Del potasio, metal sólido, que va a oxidarse y perder un electrón. Entonces, ciclo de von Haber, si está sólido, lo tengo que sublimar para que pase a gaseoso. Ahí recién se va a ionizar, va a intervenir la energía de ionización para formar el ion potasio gaseoso. Y después va a intervenir la energía de hidratación para que este ion gaseoso pase a ion acuoso. Entonces, calculo el delta de H de este proceso como la suma de la sublimación más la ionización más la hidratación. ¿Me pueden decir cuánto les da? Negativa, no sé si la respuesta fue a esto o a qué. A mí el número de esto, las energías están todas en un cuadro en la guía, ¿eh? Muy bien, Florencia, 190,8 me da lo mismo, kilojoule por mol, 80 también si le quieren poner. Y fíjense que entonces delta de H yo estoy diciendo es positivo, mayor a cero, este proceso es endotérmico. ¿Está? Ese es el ejercicio 5A. ¿Cómo determino si el proceso es exotérmico o endotérmico? Simplemente calculando la variación de entalpía, como lo venimos haciendo ahora, por un ciclo. Vamos a ver. El punto B les habla de una situación que compara los cálculos. ¿En qué parte está la tabla de potencial? Creo, y si no, yo te la voy a subir en la serie, debe estar en la guía que está en la solapa general de todas las series de problemas. Si ustedes van al final de la guía, ahí te lo dice Florencia, ustedes en la solapa general, es decir, donde se les comenta la modalidad de los seminarios de problema, tienen un PDF donde están todas las guías, todos los ejercicios que vamos a resolver durante todo el cuatrimestre. En esa guía también se incluye la tabla de los potenciales normales de reducción. En todo caso, como es algo que lo usamos mucho en esta serie, yo les puedo preparar el archivo y ponerlo también en esta serie. Pero también para que se den cuenta que también tienen todos los ejercicios ahí en ese primer archivo que se les subió desde el principio. Bueno, ahora quiero que hagamos juntos y en serio, prendan los micrófonos y me voy a quedar esperando a que contesten. La parte B del ejercicio 5, porque es de razonar nomás. En la parte B les dice, experimentalmente se determinó, ¿con esto?
experimentalmente se determinó que la siguiente reacción es exotérmica. ¿Y cuáles son las reacciones? Es cuando se produce la oxidación del potasio y se produce, o sea, es la reacción redox total, la suma de la hemirreacción de oxidación del potasio y la reducción del gas hidrógeno. Y se reduce con hidrógeno. Es decir, yo tengo el potasio, un medio de hidrógeno, pero no, es agua, lo que yo tengo acá. Una molécula de agua, me estoy confundiendo, ahí está. Porque es la reacción muy exotérmica cuando un metal alcalino lo pongo en agua. Se produce la reducción de ese metal. En el laboratorio les cuento, no sé si tendrán el video, capaz que en general ya estoy perdida, pero es una reacción, busquen por ejemplo, la del sodio en agua y vean lo exotérmica que es la reacción, o lo violenta que es la reacción. La del potasio es más lenta, pero también es muy exotérmica. Entonces, cuando el potasio yo lo pongo en contacto con el agua, se forman los iones potasio, gas hidrógeno y iones hidróxidos, o se forma hidróxido de potasio. Esta reacción cuando la hacemos en el laboratorio, es decir, tenemos un tubo de ensayo, tenemos agua y le agregamos una pizca del sólido potasio, lo que nosotros sentimos es que se libera calor, se calienta esta reacción. Entonces, si nosotros recién dijimos, si yo digo que esto se calienta, que todo esto es una reacción exotérmica, es decir, el delta de H es menor a 0. Si nosotros recién calculamos y vimos que esta hemirreacción que se está produciendo es mayor a 0, o sea, positivo, para que la suma y la reacción final sea exotérmica, sí o sí, la reducción del agua tiene que ser un proceso con variación de entalpía muy negativo, es decir, un proceso muy exotérmico. Entonces, cuando yo haga que el delta de H de toda la reacción redox, yo sume el delta de H de la hemirreacción de oxidación más el delta de H de la hemirreacción de reducción, para que esto me dé menor a 0, siendo esto mayor a 0, acá sí o sí tiene que ser un valor más negativo, por así decirlo. Muy negativo. ¿Entiende? ¿Quién quería resolver el 5? Y se pusieron a pensar, ¿para qué sirven todos estos cálculos? Yo ya doy por finalizada la clase y dejo de grabar, ¿sí? La guía es corta, pero después nos quedamos charlando, el que quiera.